No me miren raro si digo buenas tardes, porque yo creo que esta es una muy buena tarde, según para lo que pensemos, ¿no? Creo que es una buena tarde para las asociaciones ingeniosas. Yo venía por el camino recordando que habría dicho Juan Farina, que fue un bailador de Chiclana, que bailó para Ava Gardner, por cierto, Muy bien. y que solía decir, como estos días, decía, hace un día para pescar lenguados por los esteros, decía. Había ¿Cómo era? ¿Lenguado? lenguados por los esteros. Había un periodista también, sevillano, que decía, hace un día para coger la escopeta y el perro y meterte en la cama con el perro. Pero yo creo que sobre todo hace un muy buen día, una muy buena tarde para conversar con Marcos Ordóñez, que para lo que estamos aquí, creo que para eso siempre es un Se buen hará día. lo que se pueda. Seguro que sí. Eh, Quería empezar diciendo, mi presentación va a ser muy breve porque sabéis que no me gusta extenderme, hemos venido a escuchar a Marcos, pero creo que con los periodistas, con los articulistas de prensa, se establece a menudo una relación de familiaridad, ¿no? Cuando uno los sigue mucho, cuando uno a lo largo de los años sigue acudiendo a tal o cual firma, al final termina haciendo de ese nombre algo entrañable y creyendo que conoce a esa persona y que incluso a esa persona lo conoce a uno, ¿no? De modo que cuando nos encontramos físicamente, pues tiene uno la sensación de encontrarse con un viejo amigo. Yo creo que eso es lo que nos pasa a todos los que estamos aquí hoy Con un viejo seguro. además de haberlo seguido durante muchos años en la prensa, en los últimos sobre todo en El País, Marcos Ordóñez es también autor de varios libros. Hoy hemos traído aquí algunos. Juegos Reunidos, Big Time sobre la vida de Perico Vidal, Detrás del hielo, Comedia con fantasmas, o este último que tenéis ahí a vuestra disposición cuando acabe el acto, que es Una cierta edad, que es un dietario, creo que es el más reciente de los que ha publicado. Y a mí me gustaría, voy con permiso a encender mi grabadora también, porque aquí no desaprovechamos la oportunidad de trabajar un poco. Voy a empezar preguntándole a Marcos precisamente por esa idea de que, bueno, de la misma forma que hay algunos autores que desde muy jóvenes planifican su obra perfectamente y ahora publicaré una novela corta y luego una larga y luego haré esto, luego lo otro, tu obra, creo, da la sensación al menos de que se ha ido haciendo un poco sobre la marcha, sin mucha planificación y conforme iba viniendo, conforme te iba apeteciendo. ¿Cómo ha sido? Depende, Sí. depende. Hay cosas que tenías que hacerla pautado de alguna manera, porque si no se te iba por 20 lados, que no sabes al final qué estabas haciendo, y tenías que, o que te quedabas parado a la mitad y decías, no, esto se tiene que ir por otro. Y cosas que no sabes, que yo creo que esto pasa mucho, aunque los escritores suelen ser muy chulos y dicen, no, esto yo bueno, lo tenía por la mano, pero yo creo que no se sabe muy claro por dónde va a ir el tiro. A mí por lo menos, o sea, muy rara vez digo, pues voy a hacer una cosa que tal. Eh, Sale muchas veces, yo qué sé, eh, mm, Detrás del hielo, no, Comedia con fantasmas. Comedia con fantasmas es que mi familia está muy por ahí, muy por detrás, aunque las historias pasen en países imaginarios, ¿no? Pero en Comedia con fantasmas, por ejemplo, fue un libro que nació porque, tal como pasó, tal como lo sentí, lo digo, se me apareció mi padre, que ya llevaba muerto una temporada, y estaba en Madrid, estábamos además Pepita y yo, mi mujer, y, y de repente nos quedamos mirando sin decirnos nada, pero los dos sabíamos lo que estábamos pensando y lo que estábamos sintiendo, que el subtexto, o sea, las notas a pie de página era, oye, aquí está tu padre. O sea, en el sitio, que era la calle Infantas, donde él había vivido en muchos lados, pero en esa zona de la calle Infantas de Madrid. Y estaba por ahí mi padre. Y estaba bien,
porque mi padre tenía, como todo el mundo, laos un poco arduos y laos para comérselo a besos. Pues respiraba su olor. Y, y de ese Madrid que mi padre, en el que mi padre vivió desde los años 30, antes incluso, pues sale ese libro. Entonces, claro, según cómo cuentas esto, la gente piensa, o me está vacilando o está como una puta cabra. Pero es que te viene mucho a la cabeza la gente de la que te apetece escribir. Luego gente que, bueno, que no la conoces, como es el caso de Perico, por ejemplo, que Perico fue, bueno, una concatenación de sorpresas y maravillas, y luego personajes de esos que luego los echas de menos. Eso yo conozco. Luego con los escritores pasa que te acabas... Hay una gran tendencia a chulearse y a decir, pues estoy ganando una pasta últimamente, ¿qué tal? Pero cuando eso se deja un poco de lado y se habla de cosas de, oye, ¿cómo coño te salió esto? Porque yo, por ejemplo, se lo preguntaría, antes lo comentábamos a Manuel Vilas, yo no tenía ni idea de quién era Manuel Vilas, pero, y de repente veo se llama Ordesa, que es un nombre, con todo mi respeto para la hermosa localidad de Ordesa, pero que tampoco vas corriendo a comprar un libro en Ordesa, bueno, tampoco vas corriendo a comprar un libro en general. Y me puse a leer el libro y dije, joder, este tío es muy bueno. Y ya llevaba unos cuantos hechos, sí, pero yo no lo conocía. Y ese libro me gustó muchísimo, muchísimo, pero de envidia, de puta envidia, de decir, joder, aquí hay una fuerza y ahora estoy leyendo, ¿esto por qué lo estoy contando? Hablamos de la planificación de la obra y de cómo iban viniendo los libros. Sí, exacto. Pues, y de qué pasa, cómo hablas con otros escritores, ¿no? Que muchas veces, yo tengo poca relación con escritores, porque para estar hablando de, pues sí, pues yo pues soy la hostia, pues me van a pagar tanta pasta. Ahora ha bajado un poco, pero hubo una temporada que eso era decir, hey, vete a cagar. Se ponían muy tontos, ¿no? Sí. En cambio hay gente, la gente que a mí me gusta, en 10 minutos te ha enseñado un montón de cosas. Curioso porque siempre esa fama un poco de envanecerse la tenían los actores y la gente del teatro, son mucho más normales. Sí, sí. ¿No? que los de la Los literatura. actores y las actrices son de lo mejor que hay. A ver, hay de todo, y etcétera, etcétera. Es un tipo de gente que yo adoro, idolatro, o sea, pero con locura. Creo que se nota un poco en las críticas que hago, porque procuro no ir a hostias. Es decir, si algo no me gusta, pues procuro buscar algo que me guste, por autoprescripción facultativa. Y joder, hay una magia, es que está muy cerca, eso es para hablar rato entre los actores y las actrices y los escritores y las escritoras, están muy cerca de la magia. Perdona que vayamos saltando de una cosa a otra, sí, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Hablando de la crítica de teatro, recordaba, bueno, un escritor que no viene al caso citar, hace mucho tiempo lo oí decir, una imagen un poco, en fin, espantosa. Decía, el crítico es ese señor o señora al que se le pone por delante un plato de sopa calentito, escupe 2 veces sobre el plato y luego se lo come. Creo que no te identificas nada con eso, ¿no? No, es que me parece... Y eso lo dijo, lo dijo un crítico. Bueno, él había hecho crítica literaria, pero bueno, lo dijo un señor en unos cursos de verano muy acreditados, sin que nadie se lo discutiera, por otra parte. Sí, es que es muy extraño eso. Sí, de yo creo que el teatro está lleno el arte está lleno de regalos, o sea, ¿no? Y que hay algo que a veces chirría, bueno, el primero que chirría es uno. No sé si con esto respondo a lo que sí, pero sigue contándome, pues me apetece tu visión de esa de que uno de alguna forma se sienta en su butaca y se pone a examinar lo que van a hacer durante la siguiente hora y media delante de él,
cómo es esa relación No es que examinar tampoco es que te quedas, entras en otra dimensión. Y espérate, a ver si encuentro una cosa, porque te voy a contar, os voy a contar, si lo encuentro. A ver. Me dais nada, 85 minutos y lo encuentro, ya verás. Mira, para explicar por qué me dedico a algo tan poco frecuente como la crítica, esto creo que es de un libro que hice yo, hice varios sobre teatro, que se llama espera, lo debo tener por aquí, Telón de fondo, telón de fondo. Pim pam, estaba diciendo, ¿por qué me dedico a algo tan poco frecuente como la crítica teatral? He de remontarme 40 y tantos años, que se dice pronto. En esa época, hacia los 13 años, comencé a escribir críticas para periódicos imaginarios. Corrijo, los periódicos existían. El crítico imaginario era yo. Salía de ver una función que me había entusiasmado o indignado y necesitaba contármelo y contarlo a toda prisa para que no se evaporase, como si el periódico estuviera a punto de cerrar la edición. Muy normal no era la cosa, pero es que yo casi aprendí a leer con las carteleras de los diarios, de las de teatro y las de cine. La pasión por el teatro, ¿se oye bien? Sí, sí. Porque si no se oyera bien con la distancia que hay, estaría... La pasión por el teatro me la contagió mi padre. Cada vez que volvía de Madrid me contaba las funciones que había visto. Entonces yo imaginaba Madrid como si fuera Broadway, como una gran calle, que era la Gran Vía, con marquesinas iluminadas, enjambres de bombillas y carteles enormes, y veía las colas de gente al anochecer, siempre con sombrero. Muchísima gente feliz a punto de entrar en los teatros, frotándose las manos, no por el frío de afuera, sino por el calor de lo que les esperaba dentro. Entonces el amor por la narración, por la novela, el cine y el teatro, me viene de mis padres. Mi madre me lo tenía repartido. Hay una canción de Luis Eduardo Aute que decía, nos repartimos el mar, o ¿no sé, recordáis? Ahí tenemos aquí varios autianos, autistas en la sala. Había una, del mar había varias, pero no sé exactamente. No sé, porque decía que nos ocupamos del mar, se llamaba. Y creo que era de Crae, me parece el letra, texto, esa letra. Nos ocupamos del mar y tenemos repartida la tarea. Fíjate, pues ahora me ha venido, no está escrito aquí, me ha venido de golpe. Y decía, me viene de mis padres, mi madre me contaba novelas y películas y mi padre me contaba funciones. Y las contaba muy bien. La primera función que me contó mi padre fue Rebeca, en el montaje de Enrique Rambal. Enrique Rambal es largo, aquí lo resumiré un poco. Eso fue el germen, muchísimos años después, de una de mis novelas, Comedia con fantasmas. Rambal era un mago, un loco extraordinario, un genio del espectáculo. No es extraño que fascinara a Orson Welles, True Story, porque eran de la misma especie. Rambal, a ver si pasó, se había especializado en funciones imposibles. Por ejemplo, hacía Quo Vadis, 20.000 leguas de viaje submarino, sin novedad en el frente, y recorría España y luego Sudamérica con un tren privado, como Jim West, no sé si alguien se acuerda de Jim West, con un tren privado en el que llevaba sus inmensos decorados y su caja mágica de efectos especiales. Cuando en 1941 se estrenó Rebeca, la película de Hitchcock, Rambal corrió a adaptarla al teatro y la anunció, como hacía siempre, con esta frase: lo que usted nunca verá en el cine. Y el jodido tenía razón, porque inventó, por ejemplo, la escena del hallazgo del cadáver de Rebeca.
No sé si sabíais esto, yo flipé mucho, porque el decorado, esto me lo contaba mi padre, el decorado de esa escena, me contaba, era un corte longitudinal del mar como si fuera un acuario. O sea, con gasas ondulantes y pulpos y peces de tela, todo de tela, flotando a media altura. Entonces, en el fondo había un barco hundido. Entraba un buzo por un lateral del escenario, moviéndose como a cámara lenta porque estaba bajo el agua, y comenzaba a dar golpes de hacha en la madera podrida del barco, hasta que encontraba un esqueleto, los restos de Rebeca. Luego, y eso todavía era mejor, tomaba el esqueleto en sus brazos y comenzaba a subir y subir hasta la superficie, hasta la altura de los telares, y desaparecía por arriba. Eso para mí era pura magia. De hecho, cuando leí la novela de Daphne du Maurier, pensé que era una mierda porque no estaba esa escena y tampoco estaba en la peli. Y yo decía, pero aquí me han tangado, o sea, esto no está. Y pensando en esto, llegaba a la conclusión de que no recordaba mi primera función real, porque en mi memoria fueron una sucesión, una especie de cadena. Lo que perdura es el mismo sentimiento de maravilla impregnándolas todas. Las vi a los 8 o 9 años en un lugar que se llama el Orfeo Gracién, que tenía una de las mejores compañías de aficionados de Barcelona, hasta el punto de que durante varias temporadas se permitieron contratar como primera actriz nada menos que a Núria Espert. Dijeron, estaría bien que viniera Núria Espert, y ella dijo, pues vamos, si me pagan voy. Y venía del Romea en esa época la Espert. Por cierto, no sé si habéis visto el romancero gitano que está haciendo. Es la leche. Pero mira que el romancero gitano es difícil ir más allá. Pero ahora lo está haciendo en el Romea, lo ha hecho en Madrid, y me parece que va a hacerlo en el teatro que hasta ahora era de Luis Pascual y ahora es de Banderas. El Soho, no sé cuánto. Eso sí podéis irlo a ver porque bueno, te quedas tonto viendo eso. Entonces, yo apunté aquí, recuerdo mi primera impresión del escenario. La sorpresa, el resplandor de la luz y una oscura sensación que entonces no acertaba a precisar y que hoy definiría como irrealidad nítida. Eso lo he sentido siempre yo en el teatro, con la mezcla de inquietud y deslumbramiento de los sueños bien perfilados. No es extraño que quisiera pasar al otro lado del escenario para descubrir si aquella especie de marionetas humanas tenían hilos y quién las movía. Di una lata enorme, por lo visto, para que me dejaran estar entre cajas con los tramoyistas y los actores. Allí olfateé por primera vez el olor del teatro, que era un olor a polvo, a madera, a filtros de gelatina recalentados por los focos, y sobre todo asistí domingo a domingo al momento supremo de la transustanciación. A mí me pasmaba ver a aquellos actores y actrices que no eran actores ni actrices, sino personas corrientes. La señora que hacía calceta, el señor que estaba escuchando con un auricular Carrusel Deportivo. Estoy hablando de los primeros años 60. Esperando que les llamasen a la escena, y de repente se encendía una bombilla roja o el regidor les hacía un gesto y se levantaban y en un instante pasaban de la sombra a la luz y ante mis ojos se convertían en otros. Hacían mucha zarzuela, por ejemplo, de repente eran caballeros del alto plumero, damas de Miriñaque y sombrilla, y a lo mejor trabajaban en una tienda de legumbres, pero les encantaba hacer eso. Esa fue mi primera visión de la magia en directo. Tampoco recuerdo si me pregunté, como hubiera sido normal, por qué hacían aquello, por qué habían elegido tan extraña forma de vida.
Lo único que sé es que yo quería estar allí. Luego empecé a ver mucho teatro y mucho cine porque mi padre era policía y tenía entrada libre. Me llevaba siempre y nos sentábamos en la famosa fila de autoridades. Esto es una cosa que duró tiempo, para mi enorme satisfacción. Que había entonces separada de las otras por una cadenita forrada de terciopelo y casi siempre vacía. Los acomodadores te miraban con ojos asesinos al levantar la puta cadenita y yo era un asqueroso privilegiado, pero lo aproveché bastante bien. Y para acabar esto, porque es largo, mis primeras críticas eran mitad diario personal, fíjate que ya lo del diario ya empieza por algún lado, y mitad álbum de cromos. Supongo que serían terriblemente pomposas, servidumbre de la edad y de la época, pero también debían de ser muy encendidas porque mis críticos favoritos eran los entusiastas, los que te hacían ver la obra. Jules Renard, que es uno de los tíos que para mí me arrodillo 20 veces porque es el gran diarista, dijo una vez, hablando de la crítica, no hay objetividad, nos basamos en nuestro gusto y nuestro humor, pero, añadió, es imprescindible entonces que el crítico se forme el gusto y controle el humor. Era muy listo Jules Renard. Sí, sí, muy buena receta. Oyéndote hablar de esa época de los años 60, pensaba, tú que has conocido bueno, a todos, a los Marsillach, Nuria Esper, Landa, ¿podemos seguir llamando con la misma palabra teatro a lo que hacían aquellos maestros y a lo que se hace hoy, que en muchos casos es muy diferente? Lo que hacen gente de la que tú citas, Veronese o Messier o tantos otros, ¿es lo mismo? Sí, sí, claro. ¿no? O sea, cuando hay verdad, hay teatro, hay arte. O sea, verdad y arte ¡fum!, salen juntos. Y lo ves enseguida, ¿eh? O sea, cuando te están dando mulé, dices, aquí a la que pueda me voy. Porque cuando estás en un teatro que no te pasa nada, no te da escalofrío, es la muerte, eso, es horrible. Pero, mira, el fin de semana pasado, está muy cerca, hemos visto 3 funciones en Madrid que si tenéis tiempo y si os podéis escapar por ahí, una es, claro, el título es un poco para irse a tomar por culo, es Prostitución. Es lo nuevo que ha hecho Andrés Lima. Bueno, el texto es cojonudo. Yo pienso que cada vez afina más Andrés Lima. Cada vez se atreve con más cosas, con más locuras, pero muy afinado, muy afinado. Y luego es que están 3 actrices que son Carmen Machi, Natalie Poza, y ahora es cuando me olvido de la tercera y se cae mi padre. Carolina Yuste, creo que se llama, que yo la conocía muy poco. Bueno, esto lo están haciendo en el español. Y para quedarse tonto, ¿eh? Yo estaba me temblaban las manos. Es decir, joder. Porque hacen 27 personajes a la vez. Luego, en la pequeña del español, que es un poco triste decir la sala Chiru, decir la pequeña del español, pero bueno, así le llaman. Están haciendo una función que se llama Atentado, que esta también hay que verla. Es complicada, es dura, pero está hecha también a compás. Y luego, lo que es una virguería, que eso os recomendaría que os dierais prisa porque me parece que acaba en 10 o 15 días como mucho, que es una versión que ha hecho Miguel del Arco de un Calderón que se llama La criada y la señora y la criada, o la criada y la señora. Y la ha hecho con música italiana. O sea, pasa en Italia y él le ha puesto mambos. Arranca con mambo italiano. Cantan con una gracia enorme, tienen un ritmazo todos van a la velocidad, que lo vas viendo y dices, pero esto es como lo están haciendo tan bien, porque es buena la compañía, la joven compañía de la comedia, ¿no? del clásico.
eso ir a verlo también, ¿eh? Porque, o sea, partirse el culo con Calderón pasa porque tiene unas contas que son muy graciosas. Pero tiene mérito hacerlo bien. Pero es que está haciendo, es que van además a la velocidad del rayo y con verdad, porque ir deprisa, no es muy complicado, pero ir deprisa con arte y que te están haciendo el truco y diciendo, ¿dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? Pues esas tres sales. Una curiosidad, que Sí. has dicho que cuando, en fin, cuando no lo ves claro, sale, coge y te sale. Sí. Hombre, tampoco hay que tomar al pie de la letra, pero... Más o menos, pero ¿has dormido mucho en el teatro? ¿Has sido de los críticos que, en fin, que a los que le vencía el sueño cuando la cosa no tenía...? A mí me pasó una cosa muy graciosa. Un día de invierno de mucho frío, creo que era, no sé si era en la sala pequeña del María Guerrero. No sé, el caso es que yo me empecé a sobar. Me empecé a sobar y me jodía a ver, primero porque estás de alguna manera insultando, de alguna manera no directamente, estás insultando a los actores, o sea, está muy feo, no debe hacerse, freírse delante de los actores que bastante están ahí currando, ¿no? Pero estaba cansado, en fin, podría poner ahora 20.000 excusas. Entonces me di cuenta de que me había quedado frito porque noté unos golpecitos en el hombro, así, tic, 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 y yo, what the fuck. Me giro así un poco y había una señora sentada al lado, sentada literalmente al lado porque iba, como hacía frío, llevaba un abrigo. O sea, tú, mira, imagínate por ejemplo a Julia Gutiérrez Cava con un abrigo de estos preciosos. Y entonces yo me había quedado frito en el abrigo. Y entonces ella me dice, con una voz deliciosa, muy delicada, muy de barrio de Salamanca, me dice, no es que me moleste, pero es que está muy cerca del escenario y se lo van a tomar a mal. Y más fina no me lo podía decir. Y dije, usted perdone y tal. Me puse y ya no me dormí. Y alguna otra vez me debo haber quedado frito. Pero por lo general, si te coge la función, a mí me coge mucho más que el cine. El cine he visto miles, toneladas y tal. Pero es que el teatro, es que están aquí delante. Sí, esta irrepetibilidad. Sí, exacto, también. Y en una cierta edad hay un momento en el que citas a Julio Llamazares, que hablaba de que el objetivo del teatro era reconsiderar nuestras vidas, creo que sí, así sí era. A mí me parece eso bastante hermoso, que es algo de lo que el cine no presume tanto, con todo el respeto para el cine, sí. Pero se ha derivado quizá demasiado hacia el entertainment, ¿no? El entretenimiento, sí. Y ha renunciado un poco a eso, a invitarte a reconsiderar tu vida cuando te sientas en una butaca, sí. ¿no? Sí, sí. Es que está lleno de cosas, el teatro, que encuentras esas frases que dices, pues es que es verdad, es que es verdad. Es que me está dando vida, porque claro, dices, ¿y por qué? ¿Cómo has entrado en eso? Bueno, ahí he intentado contar un poco cómo había entrado o por qué había entrado en esa fascinación, ¿no? Hablando de otros libros tuyos, bueno, la memoria está presente, por ejemplo, en Juegos Reunidos. Quien no lo haya leído, es un libro de Marcos que termina con un juego de la oca encartado, por si uno quiere sí. usar las fichas y los dados. De alguna manera tú has trabajado también aquí, bueno, has trabajado con tu propia memoria. A veces cuando uno pone el yo en los libros, cuando uno sí. habla de sí mismo, hay quien dice que es cuando uno miente o miente con más impunidad. Sí. ¿Tú dirías que lo que tú cuentas con el yo es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿O la memoria es también un acto de creación? Es que eso no lo sabe ni el que lo ha hecho. O sea, yo ahora no me las voy a dar de raro, de importante con eso, pero si te preguntan, oye, ¿y tú por qué has escrito esto en lugar de esto? ¿Por qué ha tirado la cosa por aquí en vez de tirar por allá? Es que es muy difícil saberlo. Y luego, yo sí sé, a ver, yo he repetido
historias en otro tono, a ver cómo lo explico. Que en realidad es muy simple y estoy muy contento de que eso haya pasado. De las primeras cosas que escribí yo sobre el mundo de mi familia, de mis padres y de mis abuelos, es un libro que se llamaba A cualquiera puede sucederle. Era un libro que a mí ahora no me gusta, o sea, no lo reeditaría. Era muy áspero. Había amor, pero no bastante, no estaba... Me dejaba muchas cosas en el tintero. Bueno, no volvía, tenía una parte oscura el libro ese. Entonces volví, no sé por qué, como igual 20 años más tarde, a un libro que a mí me gusta mucho, empezando por el título, porque ahora me voy a tirar aquí el pegote. Se llama Un jardín abandonado por los pájaros. Porque pensé, parece como de novela de François Sagan, ¿no? Tiene un poquito de ese nombre. Y ahí volvía a retomar, sin voluntad de voy a reescribir esto de nuevo, pero lo estaba contando desde con otra mirada. Y una mirada creo que más feliz, joder, más bonita, más color. ¿Sabes eso que siempre dicen de los años 50, 60, que es en blanco y negro? Y dices, mis cojones, blanco y negro. O sea, a ratos es blanco y negro y a ratos era un colorazo que te cegaba. Y hay cosas que se habían contado de una manera y las volví a contar de otra, no distintos los hechos, sino distintas las miradas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y, bueno, y va cambiando el tiempo también, me imagino que la memoria se va escogiendo, deformando. Claro, claro, porque tampoco estás seguro de si lo que estás contando lo estás inventando ahora o lo inventaste ya. Es muy complicado. Lo importante, pienso yo, es que tiene que tener verdad. O sea, que ya te pueden contar, como se dice en catalán, un sopar de duro, es una cena de duro, que quiere decir que es baratica, que si tú te lo crees, funciona. Tienes que tener verdad. Algo que nos creemos desde luego a pie juntilla es la vida de Perico Vidal. En este caso ya estamos hablando de otra vida, pero que realmente... Sabes que a mí me costó al principio creérmela, no es broma. Claro, porque bueno, era decía, tan extraordinaria, este ¿no? tío me está vacilando, me está contando aquí, pero luego vi que le daba igual contarlo, que no era aquello de ahora voy a vacilarle y tal. Claro, ahí hay dos cosas. Una es la fotografía de una época que creo que es magnífica, ¿no? Está ahí. Otra es la sensación de que quiero preguntarte por eso, si que Perico Vidal está contando su vida, toda esa gente extraordinaria de la que se rodeó, pero como sin darse ninguna importancia, ¿no? Ese es el tema, lo has pillado muy bien. Amigo de Sinatra, de David Lynn, de todo esto, y realmente yo pensaba, bueno, eran sus colegas, tampoco va a estar presumiendo a tiempo completo de sus colegas, pero no podía ser ajeno a la fascinación que causa en todo el mundo saber que ha sido amigo amigo íntimo de Frank Sinatra, o de tantos otros, de todos los del jazz, etcétera. Y yo creo que los definía muy bien. Yo creo que lo contaba al principio de ese libro, que lo que más recuerdo de la relación con Perico era en verano, venía muchas veces, pero la imagen me viene en verano, que él estaba contando una historia y se iba apagando la luz. O sea, no la habíamos encendido antes, se había ido la luz y él iba hablando con una voz que tenía ronca, un poco Fernán Gómez, y no encendíamos porque estábamos como en una especie de mundo maravilloso. Como si la luz fuera a espantar exacto, la magia, ¿no? Exacto, decir, no metamos luz aquí, vamos a rodar así con muy poca. Y bueno, y su hija sigue por aquí, porque está a caballo, por aquí quiero decir Madrid, en un caso de etnocentrismo repugnante, pero repartida mitad, o sea, como la mitad del año en Madrid y el otro en Nueva York.
y las historias también que contaba. Además, era cojonudo porque él ya había muerto y la oías a ella reír y es que era la risa de Perico. Fuerte, sí, sí, con ese desenlace tan cinematográfico del Sí, final también, sí, ¿eh? sí, sí. Que además eso ni buscaba a propósito. Ya, Eso creo que lo cuento al principio, de decir que no estaba en el plan, que no fue aquello de decir ahora vendría tal. Sí, hay muchas cosas que las encuentras. y tuviste que editar mucho porque o sea, fluye el texto tan bien que parece increíble que alguien desde el sofá hablara con Es, esa claridad y con esa yo soltura. cuando he entrado por ejemplo, en un libro que se llamaba sobre el café Gijón, no me acuerdo cómo se llama, pero Ronda del Gijón, Ronda del Gijón, que era una especie de, bueno, pues ya lo dice el título, ronda de personajes del Gijón que cada año, cada temporada va cambiando, ¿no? Eh, ¿Esto por qué lo decía? Sí, Por lo de porque, la fluidez, ¿no? sí, porque siempre, mira, cuando hice el libro que eran las memorias o los recuerdos de Landa, los dos nos estábamos midiendo. O sea, él me estaba mirando con una cara clarísima que era, a ver, qué gilipollas era este chaval. O sea, y Landa te miraba así y ya sabías que te estaba tomando La medida. la medida de la tensión. Y yo estaba mirando a Landa pensando, lo único que yo quería ver era si era narrador. Porque, por ejemplo, lo de Ronda del Gijón no salió la primera versión del libro, y esto lo digo con todo mi respeto a una persona que ya murió, que era el, el cerillero de Gijón, ahora no me Sí, acuerdo cómo se sí, sí, llamaba, me acuerdo de que Alfonso Guizos, Alfonso. sí, 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 sí. Eh, Era un tío cojonudo, era un encanto, pero no era buen narrador. O sea, se iba por ventelaos, tal y cual. Y cuando salí de... Bueno, es que además la primera entrevista la tenía que... Él no dejaba el sitio donde estaba ahí cepillando. Tenía todas las interrupciones Sí, y todo. todo. Y yo pensaba, esto no va a salir, esto no va a salir. Y al salir, el que salí fui yo, llamé a Pepita que me dijo, "Oye, ¿cómo ha ido?". Digo, yo no lo veo, no veo, no, no, no. Hice una siguiente prueba porque pensé, igual es que le he caído mal, igual es que siempre te machacas. Y vi que no, que era un tío que, bueno, hay gente que contar pues no le va. Y hay gente como Perico, o sea, con Perico o con Landa, es que, bueno, es que te daban la mitad de la cosa hecha. Eso no quiere decir que yo no reescribiera mucho. Incluso en el caso de Landa, a veces Landa se ponía muy Joe Pesci, por decirlo de alguna manera, y en otros momentos estaba también para comérselo a besos, pero que tenías que decirle, oye, Alfredo, ¿ponemos esto tú? Sí, sí, lo digo que ponéis, si no me cabrearé yo, y tal. Pero te daban mucho hecho, los narradores natos, que es que cuando te los encuentras, vas a por ellos. O yo qué sé, te pones así de manía abierto y decir, haz conmigo lo que quieras. Una curiosidad, perdona si vamos saltando de una cosa No, a otra, no, en algunos libros tuyos hay poemas. sí, Eh, la poesía es un género en el que muchos entran a veces como pidiendo perdón. Me gusta mucho la manera en la que tú coges y dices, bueno, pues aquí está mi poema, qué bien. en medio de mucha de prosa, o sea, no necesariamente presentándote como poeta con un poemario con tal sumario, sino, bueno, pues aquí en medio de todo lo que estoy contando va un Pero poema. ves, eso muchas gracias por lo que me dices. Eso es un poco lo de lo que comentábamos antes. ¿Por qué sale en una forma y no en otra? ¿Por qué te cae yo qué sé, te cae un pedrusco y de repente dices, he visto la luz y lo voy a hacer en poema? Pues es que no sabes. De verdad, por la gloria de mi madre, que no lo sabes. Y a veces lo miras y dices, esto no ha quedado mal, ¿no? Esto otro no, esto otro no.
esto no monta. O sea, ¿sabes lo que dicen la gente del teatro, del cine? No monta, pues no monta. De todas maneras, Juegos Reunidos termina con un poema que yo creo que estaba así muy, muy meditado, ¿no? O sea, que fuera el colofón. Eso era casi un robo a José Agustín Goytisolo, que hizo uno que era ese modelo. Pues dije, joder, si lo hizo José Agustín Goytisolo, como igual de bueno no lo voy a hacer, pues seguiré un poco por ahí, ¿no? Está muy bien. Bueno, yo, por supuesto, les animo a que buceen, o como se dice ahora, bichen, por los libros ¿Bichen? Sí, bichear. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues lo mismo, a escarbar, a abrir, a picotear, como un bicho. Eso, como los bichitos estos de la humedad. Pues, y ahora es muy adecuado. A que bichen por los libros de Marcos Ordóñez, donde bueno, pues van a encontrar pues, muchos de estos nombres que estamos hablando, y muchas referencias, muchos guiños, que creo que comparte con nosotros su formación sentimental, y por ahí va a aparecer Julien Grach, Gil de Viedma, por supuesto toda la gente de teatro, George Lucas en el cine, Chávarri, Gonzalo Suárez, etcétera, y también mucha música, ya que tenemos aquí algunos melómanos. Bueno, en más de una ocasión aparece Gato Pérez, aparece Paolo Conte, aparece Kiko Veneno, así que recuerde. Y incluso, hablábamos de Gualberto hace un rato, también diciendo qué ganas tengo de volver a ver a Gualberto. E incluso pues está ahora, bueno, creo que vino hace poco por aquí, ¿no? Pero es que lo tenéis aquí retenido, o sea, no lo soltáis. En Sevilla, bueno, pero está invitado, entre Sevilla y Cádiz lo encuentra. Claro. Pero incluso, decía, hay un cameo en algún pasaje de la chirigota del Celu, que eso sí que me sorprendió porque no te hacía chirigotero. Pues, hombre, ¿eso sabes de dónde sale? No, pues cuéntalo. Joder, de dos genios que corren por aquí, de los hermanos García Pelayo. Claro. Además, esa manera que tiene Gonzalo de hablar. O sea, Javier te habla como un viejo hippie, en el mejor sentido de la palabra viejo, o sea, un tío sabio. Y la sabiduría de Gonzalo es evidente, pero te está contando una cosa que te lo cuenta otro y dices, una mamonada me estás contando, pero que él te la cuenta como si estuviera desmenuzando algo de Góngora. Y no me acuerdo, me dice, pero me acuerdo que me dijo así muy serio, ¿tú conoces al Celu? Digo, bueno, ¿quién coño es el Celu? El Celu es el rey de la chirigota y tal y cual. Entonces me empezó a contar, y es de esa gente que tiene, los dos hermanos, te hacen interesante, ya de entrada ya van a cosas interesantes, pero saben contarlas de un modo, es lo que decíamos antes. Ahora ha salido un libro cojonudo sobre Gonzalo, no me acuerdo cómo se llama, un tío que tú debes conocer. Sí, lo ha publicado FM. Sí, y está en Radio 3, sí. Y sabe un huevo, es de los tuyos este. Y da gusto. A veces se va por unos lados, Gonzalo, sí, que dice, me cago en la leche, diciendo, porque Lluís Llach es un genio. Dices, bueno, un genio. No te pases. No te pases tampoco. Pero bueno, si él te lo dice, te lo piensas dos veces, o lo repiensas y dices, a mí nunca me ha vuelto loco Lluís Llach. Al principio, pero que el tío, con la edad y la trayectoria que tiene, si te dice que ojo con Lluís Llach, que está bien, pues te lo piensas. Tiene muchos galones. Sí. Pues a mí me gustaría, bueno, para que esto no sea solo un diálogo a dos, que aprovechéis la ocasión para preguntar algo, para comentar y que, en fin, que yo sí me lo sé, ya que estamos un poco en familia, que aprovechéis, ¿no? A ver quién se llama, Perico. Ya que haces la invitación, ¿qué le parece? Yo sé que te gusta el grupo de la zaranda, ya que estamos tan próximos a el grupo... Me gusta, pero me deja hecho polvo. Yo hace mucho tiempo que no veo ninguna obra de ellos, la verdad. ¿No viste la que hacía, cómo se llama el chaval este? Gabino Diego. Están ahora de gira con sí. el desguace de las musas. Sí, que es un poco raro que estuviera ahí. Sí, nos sorprendió incluso sí. a los que me quedé con la de Milagre de Jerez. O sea, bueno, joder, la primera. Esa era la época pero eso hace sí, igual mucho. Más de 20 años. Sí, hay alguna que he visto, pero que he estado, pero que no les recuerdo
el título. A mí me gusta mucho lo que pasa, bueno, ya lo dije por escrito, o sea, no voy a disfrazarme de otra cosa. Eh, Tiene un lado para mí acojonante, pero demasiado, un poco demasiado repetitivo lo que hacen. Pero dices, bueno, yo qué sé, Tadeusz Kantor, ¿os acordáis de él? Tadeusz Kantor era pastao, o sea, lo que iba haciendo, Y ellos son muy cantorianos, son muy claro. cantorianos. Y a veces, claro, te dan ganas de decirles, porque en la intimidad, digamos, son más graciosos que la madre que los parió. Pero cuando salen allí te parten el corazón. Es que cada vez lo veo más negro. Bueno, han ido metiendo también alguna parte de comedia Siempre y esto, meten algo de comedia, pero pero para mí acaba ganando siempre la la desesperanza. tristeza y la desesperanza, sí. Y dices, joder, me gustaría un día que hicieran algo, pero hacen lo que hacen, lo que les apetece a ellos. Sí, luego esa oscuridad, esa cosa así un poco del barroco, Sí, termina deslizándolos sí, hacia sí, eso. sí. Es decir, queréis, no sé, Galderode, pues venga, Galderode por un tubo. ¿Alguna cosilla más, Salvi? Nostalgia del futuro, se llama el libro de Gonzalo García Pérez. Es bueno, es buen título. Sí, sí, sí. Y hasta tiene una foto el cabrón de él que está guapo. La portada. Sí, dice, joder, si le han operado de próstata cualquiera estaría con una cara así y está el tío con un pelazo que podía hacer el Rey Lear perfectamente. No, yo antes le decía, habéis hablado de cine, habéis hablado de poesía, habéis hablado evidentemente de teatro, pero yo le decía a Marcos antes que la primera vez que vi su firma en un papel lo fue hablando sobre música, que es un poco donde yo lo conocí hace no sé cuántos años, ¿no? Bastante. Entonces a mí me gustaría, Alejandro lo ha comentado también un poco a bola pluma, que nos contaras qué papel ha jugado la música en tu vida y en tu obra, ¿no? Y si ha sido algo Es complicado. circunstancial o ha sido algo estructural que realmente ha condicionado o ha marcado de una manera o de otra tu Hombre, obra. eso es chute en vena. La música siempre te lleva a... Antes hablaba también de lo que supone el teatro, de lo que supone la literatura, pero la música es que te vuelven... Es que es muy difícil hablar de la música porque los riesgos de decir simplezas, en mi caso, son absolutas. Hay un tío, un autor y director de teatro muy reciente argentino que se llama Pablo Messiés. Ha hecho una cosa que tendríais que verla también, estoy apostolado, que se llama Las Canciones. No sé si os suena esto. Esto lo han hecho en el Pavón. En el Pavón hacen unas cosas, a veces te cascan alguna, como en todos lados, pero a veces te quedas tonto viéndolo. Y esto es sobre la fuerza de la música. Contado así, dices, bueno, pues sí, es una gente tocando. No, no, no. Es como, por ejemplo, hay una parte de algo muy difícil de hacer, que es, hay una chica, una actriz en el grupo de la historia esta de las canciones, que escuchan música y se transmutan. Pongo esto porque es el ejemplo más claro. Ponen Le Vieux de Jacques Brel y mientras ella va escuchando Le Vieux, va envejeciendo. O sea, y vas viendo a la tía como realmente va envejeciendo y no haciendo... O sea, es que te quedas diciendo, hostia, pero es que se está convirtiendo en un pajarito, porque esa canción es terrible, te mata Le Vieux. Y va sobre eso. Es muy raro en teatro ver trabajar la fuerza de la música, sin que sea un musical, sin que sea... de ver cómo esos personajes se transmutan a través de la música. Y eso, claro, explícalo por escrito. Y por aquí aparecen en una cierta edad, de cuando en cuando sale. A mí me tocaba mucho los huevos cuando me decían, entonces a usted le gusta la música, ¿no?
Dices, joder, si he hablado ahí no sé cuántas veces. Es que lo raro para mí sería que a alguien no le Que a alguien no gustara. le guste la música. Sí, Hay gente para todo, como decían. sí, Yo quería apuntar una entrada de una cierta edad que dice: junio, dejo la música puesta para que se ventile la casa. Eso es me verdad. parece una imagen muy, muy poética, muy bonita. Y que creo que todos hemos sentido una vez, ¿no? De vamos Sí, a airear, aquí está el aire un claro. poco encerrado, vamos a Es airarlo que con música. según qué canciones, según... Es que te entra todo el aire. Y es que es un aire de antes. Un aire de cuando lo escuchaste por primera vez, a lo mejor, yo qué sé, Blood on the Tracks de Dylan. Pues vuelves otra vez a oírlo y dices, pues sigue fresco el cabrón, ¿eh? Y Sí, como sí. eso... Me gusta mucho un momento en el que aquí tiene que cuando le dan el Nobel a Dylan y hay gente hablando, el Nobel de literatura, ¿no? Y hay gente hablando, tú le echas como una bronca, Sí, como me diciendo, cabreaba si no mucho. os ha importado nunca Dylan, ¿no? Sí, exacto. Gente que nunca se ha puesto de rodillas, joder, delante de Dylan, que está para eso, para que te pongas de rodillas un rato. Que le digas, joder, Bob, que eres la hostia. Como... Y lo bueno es que el amigo Bob le preguntaba lo mismo a Cohen. O sea, cuando estaba flipado con Aleluya, que se ve que con lo chuloputas que era Dylan, o sea, que le fuera a Cohen y le dijera, oye, vamos a ver, ahora que estamos solos, que nadie nos oye, ¿cómo has hecho esto? Y el otro dijo, pues la he reescrito como no sé cuántas veces, y seguro que era verdad, y que igual no es la mejor, para mí me parece de las mejores canciones de Cohen, me parece un pedazo de canción, pero que vaya Dylan a decirle, oye, ¿cómo lo has ligado? Es como si fuera un alumno, ¿no? Exactamente. Eso dice mucho de la altura de Dylan. De Cohen no digamos ya, Cohen es que es la leche en pote, ¿no? ¿Tú querías preguntar algo, Mané? Has estado hablando del teatro clásico antes de un Calderón, Sí. que yo no he visto, y quería preguntarte en nombre de la modernidad, de las vanguardias, de atraer a la gente o de llevar a la gente al teatro, ¿hasta qué punto crees tú que se debe intervenir en una obra clásica? Depende. Como todo, yo la respuesta que más le doy a la gente y a mí mismo es depende. Porque, claro, vas diciendo, bueno, a mí no me la van a dar, me van a pegar aquí un rollo moderniqui, pero a veces, como en el caso este, a ver, Miguel del Arco es un pedazo de director, y luego hay en la compañía de teatro clásico una cosa maravillosa también de Calderón, es La hija del aire, que la hizo un montaje hará 2 meses o 3 meses, no mucho más, Mario Gas. Y sabes que, para decirlo claro, o para decirlo tal como lo entiendo yo, sencillo, y aquí la sencillez juega un papel, se entendía. Porque, a ver, sabemos que Calderón es barroco por algo, porque le gusta tocar los huevos, sí, pero que es así, que el hombre era retorcido a la hora de hacer las cosas, a veces lo pillabas y a veces tenías que decir, espera un momento, espera, a ver, ¿qué me estaba diciendo? Porque repítamelo porque no lo pillo. O por ejemplo, está pasando ahora, últimamente se han hecho varias, ¿cómo sería el término? Reposiciones no es, reacercamientos, por decirlo en la palabra, a Lorca, porque ahora hay algo, siempre hay algo de Lorca y es maravilloso que haya, pero ahora no sé, ¿sabéis lo que es? Que es uno de estos de efemérides, así, efemérides ¿no? de algo. Sí, como dice, siempre hay algo así, ¿no? Y es que tendría que haber el día Lorca, año o sea pasado. que cada semana o cada 2 semanas el día Lorca. Bueno, pues, o sea, lo que está haciendo Núria Espert en Barcelona y que lo va a ir girando, por eso digo que hay que pillarlo, pues te queda, o sea, lo entiendes. Hace cosas muy valientes, como ahí empujada por Luis Pascual, que le dijo,
¿por qué no hacemos una cosa? Hacemos el romancero gitano, una selección de romancero gitano, y al final acabamos con Grito hacia Roma coño, ¿cómo se llama esta? De Poeta de Nueva York. Y ves cómo pasa de romancero gitano a Poeta de Nueva York, y lo entiendes, porque hay mucho a decir, sí, porque es que Lorca es un poco raro. No, es que cuesta, es complicado, porque tienes que acercarte lentamente a esa maravilla. Y ahora hay 4 o 5 cosas de acercarse a Lorca, que aprovecho también para recomendarlo, porque lo van haciendo por los pueblos, como hacía Lorca con la barraca, ¿no? Con la barraca. Alberto San Juan. Alberto San Juan ha hecho una cosa sobre Poeta en Nueva York que se caga la burra. O sea, pero precioso, y lo está haciendo por sitios, nosotros por las afueras de Barcelona dijimos, coño, está haciendo, este hijo de puta, ¿qué hace aquí? Y lo hacía, pero de bordarlo de bien. Luego, ¿cómo se llama? Espérate. La nieta de las Gutiérrez Cava. Irene. Como le llaman Irenita, pues Irene Gutiérrez Cava. Y no, Irene Escolar. Ha hecho una cosa también sobre Lorca, que es las mujeres de Lorca, las mujeres de las obras de Lorca y de los poemas de Lorca, de llorar de bonito. Sí, le hizo eso. Eso no sé si lo habéis visto. Tengo que decir que a Cádiz no llegan ni mucho menos todos los estrenos interesantes de la Pero cartelera van nacional. girando, pillarlos. Sí, o sea, Sevilla viene más al central y esto, Sí. pero Málaga un poco, pero digamos Pero que Cádiz, está un poco fuera del a ver, circuito, corríjanme si me equivoco. Sí. No suelen llegar. Vosotros pegan un telefonazo y se vienen, apuntan, vienen ¿no? follados. Sí, porque además es que, es que quieren hacerlo. Es una pasión de amor. Una vocación, sí. Sí, de verdad. De verdad es bonito, bonito. Y, joder, la expert ya tiene, como en este libro, una cierta edad. Pero es que está hablando desde la pasión. Qué bueno. Sí, creo que en un sitio lo dice lo del brillo de los ojos, ¿no? Que Sí, eso sí. no se ha perdido. Yo no sé si lo he contado ahí o lo he contado en otro lado, cómo conocí yo a Nuria Espert, que era mítico también, porque a mí me propusieron hacer la biografía de Nuria Espert, y yo dije, bueno, pero siempre y cuando sea ella la que habla. Y entonces también había lo mismo, ella de decir, bueno, a ver, este tío de que va, quiero conocerle y a ver si vale. Pero claro, es meterse en manos de un señor o viceversa que... Un acto de confianza. Exactamente, grande, ¿no? exactamente. Y entonces, ella vivía entonces... A Montepríncipe, ahora me ha venido. Es que estoy en la edad esta que se te va una cosa y de repente vuelve. Parece. Pues ella tenía una casa en Montepríncipe y ahí vivía con su madre y tal. Y bueno, me tocó ir allí, me hice la maletita y tenía que ir a pasar el examen. Porque ahí no es que fuera yo, hombre, si a mí no me hubiera gustado, me hubiera dicho, ay, qué lástima, pero tengo plancha, o sea, me viene mal y no sé qué. Entonces la cosa fue, ella tenía una casa, eso era en otoño, porque era muy de peli. Había una piscina con hojas así de otoño. Y entonces parecía obra de, yo qué sé, por un lado de Benavente y por otro lado una cosa muy clara, porque llegaba yo con la maletita, la película aquella de Billy Wilder, del Crepúsculo de los Dioses. Porque, a ver, rebobino un poco, llego yo a la casa, van cayendo las hojas, silencio, cruzo al lado de la piscina, llamo a la puerta, toc, toc, toc. Sale una señora que era rusa, el tipo de ruso más raro, de que hablaba así, que quiere, y la señora bajará en un momento, o sea, como modelo en Sí, tía, sí.
el Igor del señor del joven Frankenstein. Frankenstein. Entonces, claro, tienes como que contener un poco la risa y además te da un poco de yuyu la señora. Dices, a ver de qué va esto. Y entonces abre la puerta y la casa esa que tenía la expert tenía una escalera de mármol, pero bueno, pero un escalerazo, o sea, lo que se llama un casón. Y entonces abre la puerta y baja la expert. Aquí de ahí hacer una pausa y decir, no, la expert no baja. La expert desciende, baja, no, con ese punto de reírse de sí misma, que lo tiene, porque es una tía muy divertida y ahora lo demostraré, muy trágica y toda la pesca, pero bueno. Entonces me quedo abajo mirando cómo está bajando la escalera y entonces no se me ocurrió otra, yo siempre tengo la tontería a tiempo y la tontería en este caso era decir, señor de Mil, mi plano, porque estaba realmente haciendo el personaje del Crepúsculo de los Dioses. Y entonces ella, sin dejar de bajar y sin perder el ritmo, sin perder el compás, me dice, aquí detrás tienes una piscina por si quieres flotar boca abajo un rato. Y yo pensé, me cago en su madre, o sea, qué graciosa es esta señora. Fue la sensación de decir, lo voy a pasar muy bien con esta tía. Y realmente tiene un coco, aparte de un corazón y de todo lo que forma un cuerpo grande, tiene un coco que te parte las narices con ella. Y yo he aprendido mucho, porque además cuando te aconseja, es como una madre bis que te dice, oye, mira, además te lo dice con mucho cuidado, no te dice tonto el culo, que no, te dice, esto vete con cuidado porque tal, porque... Por ejemplo, fue ella la que eligió a Miguel del Arco cuando Miguel del Arco estaba prácticamente empezando a hacer cosas me parece que lo primero que hizo con él fue, ¿cómo se llama esto de Shakespeare? Bueno, ya me vendrá de aquí un rato. La violación de Lucrecia. La violación de Lucrecia. Que se puso en manos, ya cuando tenía, esto debe hacer 5 años, no mucho más, se puso en manos de Miguel del Arco. Y que una señora de este calibre se ponga en manos de, no de un chaval, pero de un tío que está empezando, hace falta tener un palé. Y bueno, podría estar hablando horas. Bueno, pues podríamos seguir mucho tiempo escuchando a Marcos Pero Ordóñez. estos señores tendrán que acostarse. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que, bueno, como lectores de Marcos, que tenemos esa sensación de habernos reencontrado con una persona muy familiar, también con Pepita, que es un personaje también a fuerza de haberla frecuentado en los libros, ya también es entrañable para nosotros. Y pues simplemente decir que al menos yo salgo de aquí con muchas ganas de ver teatro, de seguir leyendo, de seguir escuchando música y de seguir, bueno, pues alimentándonos. Y creo que al final lo que hacemos, ya sea con una novela, ya sea con un dietario, incluso con un poema, es compartir pasiones y compartir emociones. Sí. Así que bueno, aunque seamos pocos, que suene un poco clamoroso, un aplauso para Marcos. Muchas gracias.